Bueno muchachos, buenos días a todos de nuevo. Entonces, el día de hoy pues vamos a aterrizar este tema de los condicionales. Recuerden que dentro de 8 días tenemos el taller número 2 y será pues de la misma manera, grupo random y pues será sobre condicionales. ¿Sí? Vamos a ver, pues esta semana me doy cuenta cómo les fue en el primer taller o cómo creen que les fue. ¿Regular? Bueno, pues entonces, ¿cuál es la recomendación muchachos? Estudiar, practicar ejercicios, ¿sí? De nuevo es como la invitación que se les hace, ¿sí? Bueno muchachos, entonces ahora ya vamos a aterrizar el tema de condicionales. Hasta la semana pasada vimos el tema de los rangos, pues que espero ya esté claro. Y expresiones condicionales que quieren decir. Por ejemplo, el número de estudiante matriculado en el curso es superior a 15, el avión tiene suficiente combustible para llegar a Tuluá y el estudiante con código tal aprobó fundamentos de programación. Estas son preguntas condicionales que tienen dos posibles respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Sí o no, verdadero o falso, ¿cierto? Entonces a esto se les conoce como boolean. Hasta el momento estuvimos practicando lo que fueron los operadores lógicos, los numéricos, mayor o igual, menor o igual, el AND, el OR y los generales que es equal, si una cantidad es igual a otra, ¿vale? Esto ya está hecho, ¿cierto? Esto ya lo hicimos la semana pasada, también hicimos el tema de los rangos, ¿sí? Bueno, esto ya se hizo. Entonces, muchachos, existen ciertas funciones que se conocen como funciones predicados. Estas funciones reciben un valor y emiten verdadero o falso. Entre estas tenemos las funciones que son number, pregunta. ¿Qué creen que hace number pregunta? Pregunta si algo es un número. Nosotros podemos observar en el Dr. Racket, ¿cierto? Por ejemplo, recuerden usar estudiante principiante. Si ustedes pueden utilizar, por ejemplo, number, pregunta hola, number, pregunta 5. El primero debe arrojar falso y el otro debe arrojar verdadero. Ahí está. También tenemos symbol, pregunta, ¿cierto? También tenemos la función symbol pregunta. ¿Qué creen que va a pasar con el primero? ¿Este qué me va a dar? ¿Y este? Falso, ¿no? Porque doble comillita es un string o una cadena de texto. Ustedes pueden ver, va a dar falso. Existe el otro que es string. Vamos a ver si me deja. String pregunta, efectivamente. Y el último sería, bool pregunta, ¿sí? Son de los tipos de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ¿no está bool? Pregunta, ok. Creo que es boolean. Estas son las principales que nosotros tenemos. Déjenme ver. Veremos. Es lento. Muy lento. Si lo ven, es boolean pregunta. Boolean, ¿para qué sirve pregunta? Para saber si algo es un booleano o no. String pregunta es para saber si algo es una cadena de texto, que está entre comillas. Symbol pregunta es para saber si algo es un símbolo y number pregunta es para saber si algo es un número. Esto lo vamos a necesitar más adelante, ¿sí? Que lo tengan presente allí esas funciones. Bien, ¿qué pasa? Estas funciones, la salida es un booleano y su nombre siempre termina en pregunta. Van a ver unas más adelante que ustedes van a poder como list preguntas, eso lo vamos a ver más adelante, o cuando estemos usando estructuras. Bien, bueno, aquí está. También se utilizan para saber, por ejemplo, si es un número par, si no es un número par, o si es un número impar, y en pregunta si es un número par. Bien, ahora sí viene lo importante acá. Los condicionales, ¿cierto? Nos van a ayudar a dirigir el flujo del programa. ¿Cómo así? Por ejemplo, si eres tú, por ejemplo, cuando usted va a una discoteca, ¿qué es lo que le preguntan a usted? Si es mayor de edad, ¿cierto? Si es mayor de edad, ¿qué pasa?
Entonces lo primero que va a pasar acá es mayor que 18. Si es así, ¿cierto? Si es mayor que 18, ¿cierto? Sí, ¿qué va a pasar? Entra. Y si no, te dicen que busca la manera, pero pues dentro de un contexto legal, ¿qué pasa? No, no entra. Entonces ustedes lo que van a ver aquí, eso, esperen, yo le pongo más bonito, es mayor que 18. Entonces, ¿qué va a pasar? Un programa ya empieza a tener flujo. Hasta ahora, un programa era una secuencia de pasos. Por ejemplo, calcule el cuadrado, luego multiplíquelo por 2 y luego sáquele la raíz, por ejemplo. ¿Sí? Es una secuencia de pasos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con los condicionales? Ahora ya nos permite bifurcar. Es decir, si pasa esto, si esto se cumple, entonces haga esto. Si esto no se cumple, entonces haga aquello. ¿Sí? Ya nos permite hacer un flujo. Eso está raro. Nos permite ya hacer un flujo de la aplicación. Entonces, para los condicionales vamos a tener la secuencia, la función cont. ¿Sí? La función cont nos va a permitir manejar condicionales. Cont tiene la siguiente estructura. Cont, se abre paréntesis, cont, y va a ver que entre corchetes, ¿cierto? Entre llaves, perdón, no son corchetes, va a haber dos campos. Uno que contiene la pregunta, esta pregunta debe ser true o false. Y lo siguiente es la respuesta, que es lo que hace cuando la pregunta es verdadera, ¿sí? Entonces, el mejor ejemplo para explicar a esto son las famosas funciones atrozos. ¿Las han visto? Por ejemplo, f de x, ¿cierto? Es igual, y abrimos una llave. X cuadrado si x es menor que 0. X si x es si x es mayor o igual que 0 y x es menor o igual que 5. Y es x al cubo si x es mayor estricto que 5. Esto es una función atroz, ¿sí? Una función que está definida por partes. Para poder trabajar esto, ¿cierto? Vamos a tener que utilizar condicionales, porque hasta ahora lo que nosotros hemos visto es que pues es flujo normal, ¿sí? No tiene ninguna bifurcación. ¿Cómo es bifurcación? La bifurcación, ¿quién la da? La entrada. Si la entrada es menor que 0, ¿cómo se va a comportar? Como cuadrado. Si la entrada está entre 0 y 5, ¿cómo se comporta? ¿Cómo? X. Recuerden pues que esto es menor que 0, sería menos infinito hasta 0. Y lo otro, x mayor que 5, ¿cierto? Hasta más infinito, ¿cierto? Entonces, esto es una función atroz. Entonces, para codificarla, necesitamos usar condicionales. Con ese aspecto, ¿cierto? Vamos a crear nuestro primer programa con condicionales, ¿sí? Vamos a llamarlo, es una f de x que cumple lo que mostramos allí. Entonces, ¿qué es lo primero que viene? Luego, hoy es 11 de noviembre. Contrato. F que recibe un número y que saca pues otro número. Propósito. Calcular una función atroz. Ejemplos. Si llamo f de menos 1, ¿qué va a devolver? Acuérdense que si es menor que 0 es x cuadrado, sería 1. F de menos 3, 9. Sigamos con el segundo caso, entre 0 y 5, f de 0, 0, y f de 2 se comporta como x normal, entonces sería 2 normal. ¿Estamos allí? Con los ejemplos. Y finalmente, f de 8, 8 al cubo, 256. Y f de 10 sería 1000. ¿Sí? Pues 10 al cubo es 1000. Bien, vale muchachos, preguntas hasta allí. Luego, ¿qué viene? Esa es la primera parte de la metodología. Autor, fecha, contrato, propósito, ejemplo. Luego, ¿qué viene? Viene la definición, el código.
Entonces, define f de x, ¿cierto? Y aquí ya viene lo interesante. Vamos a utilizar cont. La primera pregunta, ¿cuál es? Si x es menor que 0. ¿Cómo se comporta? Como un cuadrado. Luego, ¿qué viene? Si x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 5. Eso es un rango. Eso ya no habría problema con eso. Se comporta simplemente como x. Y en otro caso, ¿cierto? Ya les voy a explicar. En otro caso es, en cualquier otra condición, ¿cuál es la otra condición? Pues si x es menor que 0, pediría x mayor que 5. Entonces, cuando es otra condición, colocamos else. Whenever, o sea, else, resto, y sería como x al cubo, ¿no? x3. ¿Estamos allí, muchachos? Bien, y ahora vamos a probar los diferentes ejemplos. ¿Con qué lo probamos? Con el check expect, ¿cierto? Cierro acá. Entonces vamos a probarlo con el check expect. Cerramos acá. Recuerden que el check expect siempre tiene dos campos, ¿no? El llamado a la función y el valor que yo espero, ¿sí? El valor pues que espero de salida, o sea, el que yo calculé. Pues si es igual, pues no debe dar que éxito. Bueno, check expect, borramos esto, check expect. Bueno, cerramos aquí. Otro check expect por acá. Cerramos aquí. Y finalmente el último check expect. Bueno, aquí hay doble paréntesis, hay un error. Y creo que así ya. Bien, muchachos, vamos a probarlo, ¿cierto? Ah, bueno, es bueno separarlo, aunque no dar error, pero es bueno como para tener un orden. Listo, ahora sí. Entonces, pues me va a decir que todos los tests han sido exitosos. ¿Qué test falló? 512 64, ah sí, claro, 64 por 8, 512. 8 por 8, 64 por 8, 512. Ese sí era error de multiplicación mío. Entonces es 4 al cubo, que es 256. B, 4 a la 4. Bueno, ahora sí, todos los test han pasado. Entonces, muchachos, la estructura general de los condicionales siempre es lo mismo. Va a haber una estructura que tiene dos campos, la pregunta y la respuesta. Lo mismo, pregunta y respuesta, ¿sí? Y el else es cuando ya ninguna de las condiciones anteriores se ha cumplido. El else siempre va al final. Si ninguna de las anteriores se cumple, entonces haga eso. Siempre recomiendo que coloquen el else para evitar, por ejemplo, un caso donde el condicional no tenga respuesta, les va a dar un error. Un caso donde el condicional no lo hayan codificado bien, entonces utilicen siempre el else, ¿vale? Siempre es muy importante. Existe otro, ¿cierto? Entonces acá, entonces la estructura que ustedes siempre van a ver es la misma, ¿sí? Pregunta, respuesta y acá, entonces, el uso ¿de quién? Del else, en cualquier otro caso, ¿vale? La estructura siempre es lo mismo. Entonces, para que lo tengan presente.